María Williams, soy médica hematóloga de adultos, trabajo en Córdoba en el Centro de Tratamiento de Hemofilia en el Sanatorio Mayo. En estos próximos 20 minutos voy a contarles algunas novedades en la terapéutica de pacientes con hemofilia en la edad adulta. Estos son mis conflictos de interés. El tratamiento de hemofilia ha evolucionado de manera muy vertiginosa en los últimos 20 años. Desde la hipnosis de Rasputín en el 1900, el reposo, hielo e inmovilización del miembro afectado, en los años 40 se descubrió que si un paciente con hemofilia se le transfundía la sangre entera de otra persona, corregía el tiempo de coagulación. En los 50, cuando pudo fraccionarse la sangre en sus diferentes componentes, se descubrió que solo se necesitaba plasma o crioprecipitados para el tratamiento. Esto obligó a los pacientes a mudarse cerca de los centros asistenciales para poder recibir un tratamiento precoz. En los años 70 aparecen los primeros concentrados plasmáticos liofilizados de factor 8 y factor 9, lo cual fue una gran revolución en el tratamiento de la hemofilia. La aparición del HIV y la hepatitis C en los 80 fue una tragedia para los pacientes con hemofilia, ya que la gran mayoría se había contagiado y muchos de ellos fallecieron. Desde ese momento, toda la industria farmacológica se puso a trabajar para lograr concentrados con métodos eficaces de inactivación viral, lo que llevaría más tarde al desarrollo de productos recombinantes logrados por ingeniería genética. Actualmente no solo contamos con concentrados plasmáticos más seguros, sino también con factores recombinantes de vida media estándar y recombinantes de vida media prolongada. Hoy se están desarrollando terapéuticas sin factor, es decir, no aplicamos el factor deficiente, sino productos farmacomiméticos o inhibidores de los anticoagulantes naturales. Desde el año 2000 se está investigando la terapia génica, la cual en estos últimos tiempos ha demostrado resultados muy prometedores. Vamos a focalizarnos en 3 tópicos. El primero va a ser las nuevas terapias, el segundo, el concepto de tratamiento personalizado y el último, el avance de la edad de los pacientes con hemofilia con la aparición de comorbilidades y los nuevos desafíos hemostáticos. Existen una variedad importante de nuevas terapias en hemofilia. Algunas han sido aprobadas y son frecuentemente utilizadas, y hay muchas moléculas que se encuentran en vía de desarrollo en ensayos clínicos avanzados. Los tratamientos de la hemofilia los podemos dividir en tratamientos sustitutivos, es decir, le aportamos al paciente el factor deficiente. Los tratamientos no sustitutivos, en los cuales tenemos drogas farmacomiméticas y otras drogas que lo que tratan es de reequilibrar la hemostasia inhibiendo los anticoagulantes naturales de la coagulación, que son los anti-TFPI y los antitrombina. Y por otra parte se encuentra la terapia génica. Con respecto a esta última, solo lo vamos a nombrar, pero no vamos a ahondar en tema porque hay una clase específica sobre terapia génica. Para el tratamiento sustitutivo contamos con concentrados plasmáticos y recombinantes. En el caso de la hemofilia A, la vida media del factor 8 es entre 8 a 12 horas y esto implica que el paciente debe colocarse por lo menos 3 dosis a la semana de factor para mantener niveles hemostáticos y evitar hemorragias espontáneas. Con el fin de mejorar la adherencia al tratamiento y disminuir la carga e intensidad, se han desarrollado moléculas de vida media prolongada. Esto se logró al fusionar los factores recombinantes con una molécula de albúmina, con una molécula de polietilenglicol o con la fracción Fc de la inmunoglobulina humana. En el caso de factor 8, se amplió su vida media en un 1.4-1.6 veces más que en la vida media estándar, llevándolo de 8 a 12 horas hasta 19 horas en el mejor de los casos. Para el paciente implica una infusión cada 2 a 3 días. En el caso de la hemofilia B también contamos con tratamientos sustitutivos plasmáticos y recombinantes. La vida media del factor 9 es entre 18 a 24 horas, necesitando 2 infusiones semanales para realizar una profilaxis. Si el factor 9 recombinante lo combinamos con las tecnologías para extender su vida media, ya sea albúmina, la molécula de polietilenglicol
o la fracción FC de la inmunoglobulina, se logra aumentar entre 3 a 5 veces su vida media, llevándolo de 18 a 24 horas a productos de vida media de 80 a 100 horas. Esto implica en el paciente una infusión semanal cada 10 días, 14 o 21 según su farmacocinética. Como lo habrán notado, la extensión de la vida media del factor 8 no fue tan exitosa como lo fue en el factor 9. Esto se puede explicar porque el factor 8 necesita del factor de von Willebrand para estabilizarse en sangre, circular y evitar su degradación, por lo cual la vida media del factor 8 está íntimamente ligada a la vida media del factor de von Willebrand. Actualmente hay una molécula de factor 8 en estudio, el BIF001, que es un factor 8 recombinante unida a la fracción FC de la inmunoglobulina, la cual se une a su vez a una porción del factor de von Willebrand. Esto ha logrado extender la vida media de este factor de 19 horas a 44 horas, con niveles valles a los 5 días del 40% y a los 7 días de 18%. Se trata de una administración semanal endovenosa. Su eficacia ya fue probada en niños, adolescentes y adultos y actualmente los ensayos clínicos son sobre su seguridad. Dentro de los tratamientos no sustitutivos, terapia sin factor, podemos clasificar en los fármacomiméticos y los agentes que equilibran la hemostasia inhibiendo los anticoagulantes naturales. Estos son los anti-TFPI y los antitrombina. Dentro de la terapia sin factor vamos a nombrar los fármacomiméticos y dentro de ellos el más importante, el emicizumab, porque es el único que está aprobado para la terapéutica del paciente con hemofilia A con y sin inhibidor. Se trata de un anticuerpo monoclonal biespecífico que se une al factor 9 y al factor 10 para generar trombina. Su administración es subcutánea y luego de una dosis de carga. Las dosis de mantenimiento se pueden repetir cada 2 o 4 semanas. Existe otro fármaco mimético, el MyAid, que se encuentra en desarrollo. Es más específico y más potente que el emicizumab. También se une el factor 9 y el factor 10, pero cuando estos se encuentran en contacto con las plaquetas. Tiene mayor generación de trombina. Otra manera de equilibrar la hemostasia es inhibir a los agentes anticoagulantes naturales de la coagulación. Entre ellos podrían ser la antitrombina y el inhibidor del factor tisular. Dentro de los anti-TFPI se encuentra el concizumab y el marstacimab. Concizumab, sus estudios debieron ser suspendidos en el 2020 por efectos trombóticos, pero luego del ajuste de dosis tanto de mantenimiento como de carga, se reabrieron en fase 3 para adolescentes y adultos. Su administración es subcutánea, semanal y está indicado en pacientes con hemofilia A y B con y sin inhibidor. Marstacimab es un TFPI más moderno que hasta la fecha no ha mostrado efectos trombóticos. Los antitrombina 3, el fitusiran, es un ARN de interferencia que va dirigido directamente al ARN mensajero de la antitrombina para suprimir su producción hepática. Hay que tener en cuenta que la ausencia total de antitrombina es incompatible con la vida, por lo cual se recomiendan valores de antitrombina no menores al 15%. Su efecto es dosis dependiente, su administración es subcutánea y está indicado para pacientes con hemofilia A y B con y sin inhibidor. Vamos a comenzar con el segundo tópico, que es el tratamiento personalizado. La terapia demanda, independientemente de las dosis utilizadas, si bien es indispensable para reducir el dolor, impotencia funcional y hemorragia en un episodio agudo, no cambia la historia natural de la hemofilia con una evolución indefectiblemente al daño musculoesquelético. La Federación Mundial de Hemofilia aconseja como tratamiento gold estándar para la hemofilia la profilaxis, entendiéndose como profilaxis a la administración regular de productos terapéuticos, ya sean sustitutivos o no sustitutivos, que mantengan niveles hemostáticos que nos permitan prevenir el sangrado,
que nos permitan una vida sana, activa y con una calidad de vida similar a la de la población sin hemofilia. Esto es tanto para pacientes con hemofilia A o B, con fenotipo hemorrágicos o con aquellos que tienen niveles por debajo del 1%. El objetivo es mantener niveles activos de los factores 8 o 9 por encima del 1%. Es decir, convertir un paciente con hemofilia grave a hemofilia moderada. Hay evidencias que los niveles valles de 1 a 3% ya son insuficientes para prevenir sangrados subclínicos articulares. Y existen recomendaciones que nos dicen que mínimo los pacientes deberían tener un valle de 3 a 5%. A la profilaxis la podemos clasificar según la edad de comienzo en primaria, secundaria y terciaria. Primaria son los niños menores de 3 años donde no tienen daño articular objetivable y no han sufrido hemartrosis. En las profilaxis secundarias son niños mayores de 3 años donde han tenido 2 o más eventos de hemorragia articular. Y la profilaxis terciaria es la que instauramos en los pacientes adultos donde la artropatía es objetivable. Según la intensidad de dosis, a la profilaxis la podemos clasificar en profilaxis de altas dosis, intermedias o bajas. Las de altas dosis e intermedias son las que mayor resultado han dado, con menor tasa de sangrado, pero también son las de mayor costo y las de más difícil adherencia. En los países con escasos recursos económicos se ha demostrado que la profilaxis a dosis bajas tiene el mismo costo que el tratamiento a demanda, pero con la diferencia que estas profilaxis a dosis bajas reducen la tasa de sangrado espontáneo. El concepto actual del tratamiento de la hemofilia es el tratamiento individualizado. Esto significa no tratamientos genéricos a dosis fijas, a intervalos fijos, sino intentar tener en cuenta múltiples variables para encontrar el tratamiento profiláctico adecuado para el paciente adecuado. Estas variables que hay que tener en cuenta no solamente son la edad, el fenotipo sangrante, la adherencia del paciente o no a tratamientos, la genética que dio origen a la hemofilia, sino también los estados de las proteínas procoagulantes o anticoagulantes, si el paciente tiene artropatía objetivable o alguna articulación diana, su estado muscular, si se encuentra en un estado inflamatorio, si hace actividad física, qué tipo de actividad, qué días, qué intensidad, o si es un paciente más sedentario. Todas estas variables, más un estudio de farmacocinética de nuestro paciente en ese momento con el producto que vaya a utilizar, nos va a permitir desarrollar un régimen profiláctico a las medidas de este paciente en ese momento de su vida. La farmacocinética en hemofilia nos permite conocer cómo se comporta el factor 8 o factor 9 infundido en nuestros pacientes. Arrojan datos muy importantes como por ejemplo el pico máximo de concentración, la distribución, biodisponibilidad, vida media, área bajo la curva, tiempo de eliminación del producto. Con estos datos nosotros podemos predecir qué momentos del día o de la semana nuestros pacientes están más protegidos ante los posibles eventos hemorrágicos. Hace un par de años la ICTH nos recomendaba que para hacer una farmacocinética individualizada para hemofilia A se necesitaban tomar por lo menos 9 a 11 muestras repartidas entre 48 a 72 horas. Y para la hemofilia B, unas 8 muestras repartidas en 72 horas. Realmente la realización de estas farmacocinéticas no eran sencillas por la cantidad de tomas de muestras, las venopunciones en los niños y los tiempos que esto llevaba. Con los datos de las farmacocinéticas individuales se evidenció que existe una gran variación de respuestas entre los diferentes pacientes, entre los diferentes productos y hasta intra-individual. Con estos datos se desarrolló hace un par de años una farmacocinética poblacional que actualmente nos permite comparar
los datos de nuestro paciente individual con la población con solo tomar 2 o 3 muestras y de esta manera poder graficar una farmacocinética individual más predecible. Existen aplicaciones médicas online destinadas a crear perfiles farmacocinéticos individuales y calcular el régimen de dosificación. Actualmente, las más usadas son MyPKFit y WAPS-EMO. Esas consisten en ingresar los datos del paciente, los resultados de las tomas de las muestras, 2 a 3 es suficiente, algunas variables como peso, edad, grupo sanguíneo, y el programa nos va a arrojar una gráfica comparativa de la farmacocinética individual con la farmacocinética poblacional. Además, nos aconseja ciertos regímenes posológicos, variando los niveles valles según las necesidades que tengamos de nuestro paciente. La diferencia entre MyPKFit y WAPS-EMO es que MyPKFit solo puede ser utilizado para pacientes con hemofilia A que utilicen los productos Advate y Adinovate, mientras que WAPS-EMO puede ser utilizado para pacientes con hemofilia A, con hemofilia B, con factores plasmáticos, factores recombinantes de vida media estándar, vida media prolongada y de cualquier marca. El avance de los tratamientos ha incrementado la expectativa de vida para las personas con hemofilia. La edad trae como compañía comorbilidades tales como enfermedades cardiovasculares, metabólicas, renales, diabetes, cáncer. Esto constituye para nosotros como equipo de salud una gama de nuevos desafíos donde el tratamiento individualizado tiene un papel protagónico. Con respecto al cáncer, la población con hemofilia no tiene mayor incidencia de patología neoplásica con respecto a la población general. Los tumores más comunes son el hepatocarcinoma relacionado a la hepatitis C y los linfomas relacionados al HIV. Los desafíos hemostáticos están relacionados a los procesos invasivos, como la colocación de catéteres o las biopsias, y a las trombocitopenias secundarias a los tratamientos de quimio y radioterapia. En un paciente con hemofilia que va a iniciar un tratamiento oncológico, si se prevé que este tratamiento puede inducir a trombocitopenia y el paciente no se encontraba en profilaxis, debe comenzar una profilaxis a 10 unidades kilo día de factor 8 o 20 unidades kilo día cada 2 días de factor 9 a lo largo de todo el tratamiento oncológico. Se recomienda que el recuento de plaquetas no disminuya de 30.000 y si el paciente tiene riesgo de sangrado del sistema nervioso central, el recuento plaquetario debe ser mayor a 50.000. El paciente con hemofilia, si debe realizarse una cirugía oncológica de alto riesgo trombótico, debe realizar la tromboprofilaxis como la población general por 4 semanas, manteniendo su tratamiento profiláctico con niveles valles de 30 unidades de cilitro. En los pacientes con inhibidor no se recomienda la tromboprofilaxis farmacológica, pero sí las medidas mecánicas con compresión mecánica intermitente. Dentro de las comorbilidades, las que mayores desafíos hemostáticos nos imponen son las cardiovasculares. En la fibrilación auricular, si el paciente tiene criterio de anticoagulación, se debe definir su riesgo trombótico y hemorrágico a través de las escalas de CHAS-VAS y HAS-BLID con la población general. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado y alto riesgo cardioembólico, se debe evaluar la posibilidad de la oclusión de la orejuela izquierda. Cuando el riesgo cardioembólico supera al hemorrágico, tiene criterio de anticoagulación y para ello el paciente necesita mantener niveles valles entre 15 a 30 unidades por decilitro. En el caso de no tener acceso a la profilaxis o de mantener estos niveles valles, se recomienda la antiagregación. Siempre hay que valorar la posibilidad de la ablación percutánea. Las enfermedades de las arterias coronarias, donde el paciente necesita tratamiento antiagregante y anticoagulante, se debe individualizar el tratamiento de profilaxis. Cuando es con una sola droga, los niveles valles deben estar entre 1 a 5 unidades por decilitro. Cuando la antiagregación es con 2 drogas o la anticoagulación, esos niveles valles deben estar entre 15 a 30. Y cuando
se encuentra antiagregado más anticoagulado, los niveles Bayes deben ir entre un 30 a 60 unidades de cilindro. En el caso de la intervención coronaria percutánea, se prefiere el acceso radial al femoral y si es necesario colocar un stem, se prefiere el stem mecánico frente al fármaco activo. Si es necesario la fibrinolisis, los niveles pico de factor deben llegar hasta 80, 100 unidades de cilitro y mantener niveles Bayes de 50 por lo menos durante 48 horas. Si el paciente necesita un recambio valvular, se prefiere la prótesis biológica a la mecánica para tratar de limitar el tiempo de anticoagulación. En el caso de la trombosis venosa, se considera que los pacientes con hemofilia se encuentran protegidos, pero hay reportes de casos de trombosis venosas en el transcurso de un perioperatorio de cirugía ortopédica mayor. Esto se cree que está más influenciado por el tipo y la intensidad de tratamiento instauradas para poder llevar a cabo este tipo de cirugías. El paciente debe quedar anticoagulado y para ello debe recibir un tratamiento profiláctico con factor 8 o con factor 9, manteniendo niveles Bayes de 15 a 30 unidades por decilitro. En los pacientes de alto riesgo de sangrado se prefiere la profilaxis mecánica. Los pacientes con hemofilia e inhibidor tienen contraindicada la terapia anticoagulante. Los agentes de bypass no nos pueden predecir una respuesta homeostática. Con el advenimiento de las nuevas terapias sin factor para el tratamiento de los pacientes con inhibidor, deberán surgir nuevas investigaciones de seguridad en las terapias anticoagulantes. La insuficiencia renal. Si bien esta enfermedad no nos impone grandes desafíos hemostáticos, la quise traer a esta charla porque me pareció muy interesante saber que hay mayor incidencia de insuficiencia renal crónica en personas con hemofilia comparados con la población general y que la probabilidad de muerte por esta causa es 50 veces mayor. Se cree que las posibles causas del aumento de esta incidencia podrían ser la edad avanzada, la población no caucásica, la hipertensión. Los pacientes con hemofilia tienen una presión arterial media mayor que la población general, los antecedentes de hemorragias renales y hematurias, la infección por HIV y terapias antirretrovirales combinadas, el uso de antifibrinolíticos sistémicos. Si el paciente con insuficiencia renal crónica debe llegar a diálisis, se prefiere la diálisis peritoneal, que solo necesita terapia sustitutiva al momento de la inserción del catéter. Es bien sabido que la diálisis peritoneal tiene mayor riesgo de infecciones peritoneales, sobre todo en pacientes HIV y hepatitis C. Si la opción es la hemodiálisis con heparina, el paciente debe hacerse una colocación de factor antes y después de cada procedimiento. Para concluir esta clase, me gustaría reforzar 3 puntos que para mí son los más importantes. Uno es sobre la profilaxis. Todas las formas de profilaxis, ya sean con factor plasmático, recombinantes, de vida media estándar, vida media prolongada, a altas, intermedias o bajas dosis, o profilaxis con agentes no sustitutivos, todas ofrecen mayor ventaja que la terapia demanda. La profilaxis reduce el dolor musculoesquelético crónico y eso hay que tenerlo en cuenta en los pacientes adultos con artropatía hemofílica. Disminuye la discapacidad, disminuye la necesidad de cirugías ortopédicas y hospitalizaciones, lo cual le va a dar al paciente mayor tiempo para realizar actividades educativas, recreativas y profesionales, lo que va a llevar a tener una mejor calidad de vida. Con respecto a la terapia, las nuevas terapias en hemofilia nos ofrecen un arsenal de opciones de tratamiento. Es probable que en el futuro los pacientes requieran más de un producto según sus necesidades. Y por último, el concepto de tratamiento individualizado. Recordar que es un proceso dinámico, cambiante, que se debe adaptar a las necesidades de cada persona con hemofilia a lo largo de su vida. Gracias.